Estén vigilantes y preparados, porque a la hora que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha tenido a bien darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Consíganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acercan los ladrones ni destruye la polilla, porque allí donde tengan su tesoro tendrán también su corazón. Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes que estén como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados, a quienes el Señor al llegar los encuentra despiertos. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprendan que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría asaltar la casa. Lo mismo ustedes, estén preparados porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de la servidumbre, para que les reparta la ración de los alimentos a sus horas? Dichoso el criado, a quien su amo al llegar lo encuentre preparándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y a las criadas, y se pone a comer y a beber y a emborracharse, llegará el señor de aquel criado aquel día y a la hora que menos lo espere, y le despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que conoce la voluntad de su señor, pero no está preparado o no hace lo que él quiere, recibirá un castigo muy severo. En cambio, el que sin conocer la voluntad hace las cosas reprobables, recibirá un castigo menor. A quien se le dio mucho, se le exigirá mucho. A quien se le confió mucho, se le pedirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor, hemos llegado a este domingo 19 del tiempo litúrgico de la feria, y este evangelio es un evangelio de esperanza para el cristiano. Es un evangelio que habla de la ciudad futura y de las cosas futuras. Cristo nos dice que tenemos que vivir, ¿no?, en relación con la fe. Debemos de vivir como el pequeño rebaño, aguardando la llegada del Señor. El Señor nos quiere dar un reino. ¿Ven? Es una frase de esperanza. El Señor nos quiere dar un reino. Y Jesús aumenta esa frase: no tengan miedo. Si uno busca, ustedes pueden encontrar en internet, si tienen una Biblia católica, a veces en las aplicaciones que hay en los celulares o en las tablets, hay Biblias católicas, ¿no? Ahí hay buscadores. Si ustedes ponen tener miedo, tengan miedo o miedo, les va a aparecer la cantidad de veces que en el Evangelio Jesucristo nos dice: no tengan miedo. Bueno, acá Jesucristo se refiere: no tengan miedo, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien darles un reino. Y entonces dice Jesucristo: vendan sus bienes y den limosna.
para que se hagan con eso bolsas donde no se ahuequen, donde no haya polilla que roba ni ladrón que robe. Y entonces tengan ustedes un tesoro inagotable en el cielo. Donde está tu tesoro está tu corazón. Y después habla de la cuestión de los criados que están esperando la llegada de su Señor. Ustedes sean como los criados que esperan la llegada del Señor y que, aguardando la llegada del Señor, están vigilantes, cosa que cuando Él llega y toca la puerta le abran inmediatamente. No caer en haraganerías, no caer en descuidos o en falsas razones que digan no va a llegar el Señor y entonces que la vida se haga un desorden, ¿no? Sino que tenemos que estar continuamente esperando, aguardando la llegada del Señor. Y al final Pedro le pregunta, ¿eso lo has dicho por todos o por nosotros? Y entonces Jesús agrega otras parábolas que hablan acerca de los administradores, ¿no? Si el administrador, en vez de esperar al Señor, se pone a pelear, a golpear a los criados, a las criadas, a maltratarlos, a comer y a beber y a vivir de balde, llegará su Señor y entonces lo castigará. Pero si el administrador ha sido diligente, lo premiará y lo pondrá al frente de todo. A quien se le pide mucho, se le reclama mucho. Bien, es un poco el resumen de este texto y nos habla, como decimos, de la esperanza, de las cosas futuras. Ahora, antes de pasar a analizar algunos temas, porque son muchas cosas las que dice Jesús aquí, vamos a ver el marco, vamos a ver un poco el contexto de estas frases de Jesucristo. Estamos en el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo. Si ustedes van un poquito antes, versículos antes, porque estamos versículo 32 en adelante, si ustedes van versículos antes, van a encontrar la parábola del rico insensato, que lo hemos nosotros escuchado el domingo pasado. Resulta entonces que aquí hay una comparación, una antítesis, ¿ya? Por un lado, el hombre que vive para acrecentarse bienes, el que le gusta, como dice Jesucristo al final, en el texto que escuchamos la semana pasada, así son los hombres que codician bienes. O sea, el codicioso, el avariento, del cual hemos hablado el domingo pasado, ese va a recibir una paga. ¿Y cuál va a ser su paga? La muerte. Porque solamente se dedicó a conseguir cosas en la tierra. Para él más importante era su trabajo, su estudio, sus bienes materiales, acrecentar, agarrar, alimentar, ¿no? He cosechado tanto, no tengo graneros que me aguanten lo que he cosechado, voy a destruir los graneros, voy a agrandar mis graneros, voy a poner toda mi cosecha en los graneros y voy a reposar. Alma, descansa, ya tienes todos tus bienes. Insensato, le dijo Jesucristo, insensato. Hoy día se te va a pedir cuentas de las cosas que has hecho. Y tus bienes y esas cosas, ¿de qué te van a servir? ¿Ven? Entonces, esa es una cosa, ¿ven? Así son los que acumulan, necios. Acumulan sin saber para quién, como decía el libro del Coelet, ¿no? Vanidad. El que trabaja y que trabaja muy sabiamente, pero al final se muere, ¿y a quién deja sus bienes? Pero ahora el Evangelio nos dice, ustedes no tienen que ser así, la codicia no tiene que roer su corazón, no tienen que ser necios, ustedes son el pequeño rebaño. San Ambrosio tiene una homilía muy, muy linda, muy rica realmente, llena de explicaciones fantásticas sobre este texto. Yo algunas cosas las voy a recoger de él en lo que les voy a decir. Por ejemplo, él dice, ¿por qué llama Jesucristo a los discípulos, a nosotros? ¿Por qué nos llama pequeño rebaño? Porque antes no ha estado hablando del pastor, ha estado más bien hablando del hombre que codicia cosas. ¿Por qué somos pequeño rebaño? Entonces, San Ambrosio dice, por dos razones. Primero, para que nos demos cuenta nosotros que en realidad somos pocos. El mundo está lleno de seres vivientes, desde seres, hoy día podríamos decir, unicelulares, seres primitivos, ¿no? Seres mucho más organizados. Nosotros somos parte de la naturaleza viviente, no solamente de la naturaleza, sino de la naturaleza viviente, la naturaleza que vive, en donde hay distintos tipos de animales, cuadrúpedos, peces en el mar, donde hay aves en el cielo, y a todos Dios les da su alimento. A todos. Y como dice también Jesucristo en el Evangelio, a las aves que no siembran ni cosechan, Dios les da su alimento. ¿Cuánto más valemos nosotros?
Entonces Jesucristo dice, San Ambrosio, esta explicación, ¿no? Jesucristo dice, no tengan miedo, pequeño rebaño, no tengan miedo de pensar distinto a lo que piensa la gente común y corriente, no tengan miedo a pensar distinto de los avarientos, de los codiciosos, de los mundanos, que piensan que su dinero es lo que los va a acrecentar, es lo que los hace grandes, ¿no? Es como el pavo real, ¿no? Hay en la ciudad de Quito, en la iglesia de San Francisco, que tiene un museo precioso en la ciudad de Quito, hay un cuadro en donde aparece un pavo real. Y el nombre del cuadro se llama La Vanidad. Porque en realidad el pavo real no deja de ser un pavo. Pero con sus plumas agrandadas así, se hace ver grandote, ¿no? Pero una vez que baja las plumas, sigue siendo un pavo. Y nada más que un pavo. Eso es lo que pasa con nosotros, ¿ven? Cuando nosotros nos creemos y nos agrandamos por las pilchas que llevamos, o por el título que pretendemos tener, o por el trabajo que hemos alcanzado a tener, cuando nos agrandamos, por eso somos pavorreales. No dejamos de ser pavos, ¿no? Nos agrandamos, hinchando, inflando, extendiendo las plumas, pero no somos más de lo que somos. Entonces, por eso, Jesucristo nos dice, no tengan miedo, pequeño rebaño, no tengan miedo a pensar distinto. Piensen con la fe. Y ahí está, por eso la segunda lectura entra tan bien en este texto, ¿no? La segunda lectura que hemos escuchado, ojalá que haya quedado grabada en el corazón. La fe. Por la fe nosotros recordamos a nuestros antepasados, dice la carta a los Hebreos. Por la fe recordamos a Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Hizo un montón de cosas, pero siempre guiado por la fe. Y por eso entonces San Ambrosio, en esta misma homilía, dice una frase preciosa, dice, la fe tiene que ser tu precursor, ¿no? Nosotros a veces no entendemos lo que significa precursor. Cursor es la flechita de la computadora, ¿no? Y es la que te indica, ¿no?, donde tú tienes que apretar o qué sé yo, ¿cierto? Donde estás en la computadora, en la pantalla, ¿no? Ese es el cursor. Precursor es aquel que va delante mostrándote el camino. Entonces dice San Ambrosio, la fe tiene que ser tu precursor y el Evangelio tiene que ser tu camino. Miren qué hermoso. Nosotros no podemos guiarnos de las promesas fantásticas que nos dicen los grandes liberadores de este mundo, de los anarquistas políticos que se creen los grandes liberadores de la sociedad y que lo único que hacen es trafa y fraude. Lo vemos todos los días, ¿no? Nuestro escenario político es por demás pintoresco en estas cosas, ¿no? Fraudes y defraudaciones. Entonces, dice Jesucristo, no tengan miedo, pequeño rebaño, no tengan miedo a pensar distinto a cómo piensa este mundo. Este mundo piensa de que hay que vivir bien, pasarla bien, tener bienes y agrandar tus graneros y no pensar en la muerte porque no vas a morir nunca, porque tú eres tan capo, eres tan bueno, las sabes todas, entonces no vas a morir nunca, no te va a pasar eso. Y si te pasa cuando seas tatarabuelo, no ahora. No pienses en la muerte. ¿Qué dice Jesucristo? No sean insensatos. No tengan miedo, pequeño rebaño, a pensar distinto, a pensar realmente, porque la muerte puede estar a la vuelta de la esquina, de cualquiera de nosotros, no solamente de las personas de la tercera edad, de las personas de la segunda, de la primera, de todo el mundo puede estar la muerte a la vuelta de la esquina. Pero no tenemos que tener miedo a la muerte, sino pensar que Dios nos quiere dar un reino. Eso es lo hermoso, ¿ven? Por eso es palabras de esperanza, dije yo, este evangelio es palabras de esperanza. Dios nos quiere dar un reino, nosotros no lo merecemos. Para nosotros, en principio, por nuestra naturaleza, por nuestra capacidad, por lo que somos, no lo merecemos, no es nuestro. Nuestra naturaleza no es infinita, es finita. Nuestra naturaleza no es eterna, es temporal. Pero Dios sí. Entonces Dios quiere regalarnos un reino eterno. Eso es lo que dice Jesús. Pero para regalarnos un reino eterno hay que hacer cosas. Porque alguno dirá, bueno, pues si me lo quiere regalar, ¿para qué sirve hacer cosas? Mejor lo espero el reino, como el rico insensato, me echo a mi cama y espero el reino. ¿Para qué trabajar? No. San Ambrosio, en esta misma homilía, dice, hay que pensarlo así. Aquellos corredores que van a los estadios, ¿no?, a hacer carreras, se preparan, deportivamente, entrenan, cuidan su dieta,
hacen un montón de cosas. Y cuando corren buscan llegar a la meta. Y cuando llegan a la meta, el que organiza el certamen le da el premio. ¿Qué es el premio? No es algo que ha comprado el corredor, es un regalo, ¿se dan cuenta? Entonces así es la vida, dice San Ambrosio. Dios nos da el regalo de la vida eterna, pero ¿para quién? Para el que ha corrido. El que se quedó en la partida y no quiso correr, se quedó fuera del certamen, no va a recibir el premio, ¿se dan cuenta? O sea que la vida eterna es un regalo de Dios, pero Dios no lo da a cualquiera. Todos los que nos vamos a morir acá vamos a ir al cielo, Dios quiera. Dios quiera. Pero así nomás no es. Hoy día se piensa, ¿no?, en estas falsas concepciones pseudocatólicas, que todos, al llegar al nicho, todos nos salen alitas y nos vamos al cielo. O sea, no es así, eso no dice el Evangelio. Eso lo enseñará pues cualquier tipo que está fuera de la fe católica, pero la fe católica nos dice que a la muerte, a la llegada de la muerte, viene el juicio. Y en el juicio Dios te va a juzgar las cosas que has hecho. Entonces ven, ¿sirven las obras? Sí sirven, pero no porque las obras me van a dar la vida eterna, porque las obras por sí mismas nos regalan la vida eterna, no. Las obras sirven como actos de fidelidad a Dios, y Dios con su amor nos entrega la vida eterna. Por eso es que las obras se tornan meritorias, porque Dios hasta levanta las obras para que sean obras sobrenaturales. Por eso entonces vean cómo es el Evangelio, ¿no? Nosotros, ¿para dónde tenemos que apuntar? ¿Para el trabajo de esclavitud? ¿Para armar la ciudad del mundo como engranajes de la sociedad según el espíritu marxista? No. Nosotros trabajamos y trabajamos mucho en este mundo y debemos de trabajar con nuestras propias fuerzas. No podemos ser holgazanes, porque miren lo que dice Jesucristo aquí, tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ya, nosotros no entendemos ceñida la cintura, significa ponerse el cinturón, en la correa, significa no. Los judíos utilizaban siempre talares, o sea, túnicas largas, ¿no? O sea, ahora nosotros usamos pantalón. Las mujeres antes usaban falda, ahora también, de vez en cuando. Ahora hay hombres que también usan falda, pero estamos en un tiempo muy confuso, ¿no? Pero antiguamente los hombres usaban pantalón, las mujeres falda. Bueno, en el tiempo de Cristo todos usaban vestidos largos, ¿listo? Pero había que trabajar. A ver, ponte a trabajar con vestidos largos. Yo uso sotana. Y cuando me pongo a jugar al fútbol o cuando tengo que andar en mi motito, no puedo andar con la sotana, tengo que remangármela. Eso es, ¿ven? Eso es. Entonces, ¿qué significa? Tener remangadas las cinturas. Resulta que los judíos, cuando se ponían a trabajar o cuando tenían que caminar, tenían que dirigirse a otros lugares porque se ensuciaba, entonces se remangaban las túnicas y se las ponían en la cintura con un cinturón, se ataban con un cinturón, entonces les quedaba como falditas hasta la rodilla. Y ahí ya se podían meter a la chacra a trabajar, ahí ya se podían ir caminando para no ensuciarse las túnicas. ¿Se dan cuenta? Eso dice Jesucristo. Tened remangadas o tened ceñidas las cinturas. O sea, ¿se trata de no trabajar? No, de ninguna manera. Hay que trabajar y trabajar mucho. La vida cristiana no es de los holgazanes, no es de los flojos, es de los que trabajan. Entonces, remangarse, listo, trabajar. Pero no trabajamos para conseguir bienes materiales. Se van a dar, porque Dios es tan bueno que a las aves del cielo les da, a los peces les da. A nosotros, ¿por qué no nos va a dar? Pero debemos de trabajar por el reino de Dios. Hay que trabajar por el reino, lo que dice acá, ¿no? Consíganse bolsas que no acumulen, etcétera. Dice, háganse un tesoro inagotable en el cielo. ¿Ven? Eso es fe. El cristiano vive de la fe. En la fe, yo sé que tal vez voy a dar una limosna. Me voy a quedar tal vez sin ese dinero que lo di en limosna, pero voy a ganarme un premio en el cielo porque la caridad, no porque materialmente yo doy plata y me van a dar plata en el cielo, no es así. No es un contrato, ¿cómo se llama?, bilateral de negocios. No, es que al hacer esto estoy haciendo una obra de amor, una obra de caridad. Y por el amor que estoy mostrando, Dios se va a apiadar de mí y me va a dar todo su amor y me va a entregar el cielo. Eso quiere decir. Entonces no es un pacto contractual. Yo doy 10 soles, el Señor me va a dar $10 celestes. No sé qué moneda usarían en el cielo. No es así.
O sea, es al revés. Yo hago un acto de caridad que no es solamente plata, sino que es todas las obras de misericordia, y Dios, viendo que hago esa obra de misericordia y de amor, se compadece de mí y me toma con misericordia y me concede la vida eterna, ¿ven? Entonces, eso es lo que hace Dios. Entonces, por eso decía, las túnicas ceñidas, las lámparas encendidas. San Ambrosio dice también preciosamente, dice, cuando un local está a oscuras, a veces no es suficiente una sola lamparita. Si nosotros fuera de noche, una de las velitas que está en el altar no sería suficiente para iluminar todo nuestro ambiente. Ahora, esto es importante decirlo, porque nosotros cuando tenemos oscuridad, no solamente quedamos impedidos de la vista, también quedamos impedidos de las manos y de los pies. A ver, ustedes entren a una habitación en oscuras, una habitación a la que nunca han entrado. Se van a tropezar con lo que tienen adelante, porque no lo ven. No van a poder usar bien los pies. Van a tratar de agarrar algo y no van a saber qué cosa es, porque están a oscuras. Entonces, no solamente la oscuridad impide la vista, sino también el resto de cosas que podemos hacer. Entonces, cuando dice el Evangelio, tengan las lámparas encendidas, dice San Ambrosio en su comentario, que es iluminar con la fe todos los aspectos de nuestras vidas. El aspecto laboral, el aspecto académico, el aspecto recreacional, el aspecto familiar, el aspecto espiritual. Todo aspecto de la vida tiene que estar iluminado por la fe, como Abraham, segunda lectura. Abraham, por la fe, salió de su casa, dejó su tierra, vivió en pobreza, vivió como un nómada, tuvo que ir a Egipto, volver de Egipto. Por la fe, o sea, movido por la fe, Abraham hizo indecibles cosas. Indecibles cosas. Bueno, nosotros obramos por la fe, ese es el tema, ¿ven? Pequeño rebaño, ¿obramos nosotros por la fe? ¿O nosotros obramos solamente por las cosas humanas y materiales? Hay un buen negocio, me meto en ese negocio. ¿Y la fe qué me dice? Conocí una vez a un señor en un lugar X que tenía, digámoslo así, tenía un capital y quería comprar una casa porque era un negocio, la casa quedaba en un buen lugar, quería comprar la casa, pero no le alcanzaba. Entonces se prestó dinero de una cooperativa, de un banco, como de 5 lugares, y se compró la casa y la puso en venta. Pero resulta que la casa, no se había dado cuenta, había tenido fallas, y resulta que el lugar tampoco era un lugar tan atractivo, y entonces quería venderla y no podía venderla. Y estaba en ese tránsito durante más o menos 6 meses. Tenía que pagar las deudas y no tenía cómo pagar las deudas, porque mensualmente tenía que pagar alrededor, creo que 40.000 soles mensualmente, y no le daba la plata para pagar eso. Estaba desesperado y no sabía qué hacer. Entonces yo me acuerdo que me contó el caso y yo me puse a pensar, claro, cuando uno está afuera, fácil darse cuenta de las cosas. Cuando uno está dentro, cuando el problema es de uno, es cuando uno está desesperado, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, bueno, entonces le pregunté, ¿y qué es lo que lo llevó a usted a comprar esta casa? Negocio. Perfecto, muy bien. ¿Y usted vio si Dios le pedía este negocio? Jamás se lo preguntó. Jamás. Porque business son business. Ahí no entra Dios. ¿Se dan cuenta? El hombre de fe todo lo hace con la fe, hasta los negocios. Por eso, este es el Evangelio, ¿ven? Entonces, padre, entonces significa que, bueno, yo tengo que ver con fe todo, sí. Si el chico quiere tomar a una chica como su enamorada, véanlo en la fe. Dios me lo está pidiendo. Se quieren casar, véanlo en la fe. Quiero estudiar tal carrera, véalo en la fe. Todo lo hacemos en la fe. No tengas miedo, pequeño rebaño, porque Dios te quiere dar un reino. Entonces, obra en la fe, todo en la fe. Prendidas las lámparas, ¿ven? Prendidas las lámparas, en todo aspecto, para todo ambiente. El cristiano es una persona de fe. La fe para el cristiano no es un barniz, no es un maquillaje, no es una manita de gato. La fe es la estructura vital del cristiano. Y si no es su estructura vital, no es cristiano. Es el ambicioso, angurriento que está queriendo meterse en la cama, postrarse, ¿no? Y decir,
ya almacena bienes para que vivas feliz en la tierra. Insensato. Que la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, nos ayude entonces, ¿no?, a entender. ¿Se dan cuenta? Y miren que recién he dicho 2 frasecitas de este Evangelio. Habría que hablar el tema de estar con las cinturas ceñidas y las lámparas esperando al Señor. Hay que ver qué significa esperar al Señor, cómo trabajamos para esperar al Señor. Bueno, cuántas cosas que ya ustedes tendrán que ir reflexionándolas durante la semana, porque es siempre importante que el Evangelio que hemos escuchado el domingo lo vayamos reflexionando también durante la semana. Que la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, nos conceda la gracia a cada uno de nosotros de darnos cuenta cómo es la estructura del pensamiento de un cristiano y qué distinta que es esa estructura al pensamiento de un mundano, para que nosotros, dándonos cuenta de eso, nos decidamos de seguir a Jesucristo verdadera y enteramente. Pidamos esas gracias a la Virgen.